¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconden algunos de los canales más oscuros de YouTube? Hoy vamos a sumergirnos en el enigma del canal 312, 153, 4312, un rincón de internet que ha desconcertado a muchos con su contenido críptico y misterioso. Este canal no es como cualquier otro. Cada video es un rompecabezas que parece estar conectado a uno de los enigmas más intrigantes de la red, como si cada 3301. Algunos afirman que podría tratarse de un experimento de la CIA o incluso del CERN. En este video, exploraremos las posibles explicaciones detrás de su contenido, analizaremos las teorías sobre la identidad de su creador y desentrañaremos las conexiones con otros canales igualmente misteriosos. Para aquellos que aún no están familiarizados, el canal 3121 es una auténtica caja de Pandora en YouTube. Este canal ha captado la atención de miles de personas gracias a su contenido inusual y perturbador. Los vídeos suelen estar llenos de luces intermitentes, sonidos inquietantes y mensajes crípticos que parecen desafiar toda explicación lógica. Lo más intrigante es que, últimamente, el algoritmo de YouTube ha comenzado a recomendar estos vídeos a una audiencia cada vez mayor. ¿Por qué un canal tan enigmático y desconcertante está siendo impulsado por el sistema de recomendaciones de YouTube? Eso es precisamente lo que intentaremos desentrañar hoy. Para comprender mejor el fenómeno, primero vamos a analizar algunos de los vídeos más representativos del canal. Vamos a sumergirnos en el primer video de este canal enigmático, titulado con un nombre similar al de su canal y el resto de videos. Desde los primeros segundos, podemos notar un estilo visual perturbador y críptico. A los 0,3 segundos, observamos a una persona sosteniendo lo que parece ser una pizarra. Luego, a los 0,8 segundos, aparece un símbolo invertido que, en un primer vistazo, parece ser el símbolo del Kybalión. Este símbolo podría tener una conexión con la espiritualidad, según algunos comentarios. Otros especulan que podría ser el símbolo de los arcturianos. Sin embargo, al investigar más a fondo, descubrimos que este símbolo está vinculado a un perfil de Twitter seguido por el mismo canal 3121. El nombre de esta cuenta está compuesto de caracteres kanji que, al ser traducidos, revelan una secuencia numérica similar a las que hemos visto antes: 264, 246, 53, 33, 35, 23, 15, 65, 32, 13. A los 0,12 segundos, vemos una figura que podría ser el personaje de León en Resident Evil con el uniforme de RPD, o tal vez un joven Leonardo DiCaprio. Realmente se me hace difícil distinguir quién podría ser por los efectos de distorsión, pero tienen una contextura o apariencia similar. Unos segundos después, a los 0,16, parece que la persona cambia de identidad, ya que su mirada y peinado son diferentes. Entre los 0,19 y 0,20 segundos, el rostro parece transformarse en el de Tom Cruise durante su famosa y extraña entrevista con Oprah Winfrey. Esta entrevista es conocida por su incomodidad, y los gestos coinciden con los de esa misma entrevista. Desde los 0,20 segundos en adelante, el video continúa con la entrevista de Tom Cruise, pero los efectos visuales se vuelven cada vez más intensos, haciendo difícil distinguir los detalles. Más adelante, a los 0,43 segundos, se supone que aparece en pantalla el personaje de Spock en Star Trek, pero siendo sincero, me cuesta distinguir que si se trata de él, ya que solo encuentro reconocible su peinado. Al minuto 1:03, se distingue la forma de un ojo entre otras figuras abstractas, como manos e insectos, aunque esto puede ser una interpretación subjetiva. Además, en la esquina inferior derecha del video, durante toda su duración, aparece un símbolo que podría ser un globo terráqueo distorsionado, aunque siendo más específicos, parecería el logo de la ONU alterado. En cuanto al apartado sonoro, tanto la voz como la música de fondo no parecen tener un mensaje oculto a simple vista. La ambientación musical es similar a lo que se encuentra en algunos vídeos de atmósfera inquietante.
Destacan tres elementos sonoros principales: gemidos de una mujer distorsionados, la voz de un hombre indescifrable, y un coro que podría formar parte de la música ambiental o provenir de otra fuente. Al mejorar el audio con software especializado, se pueden distinguir voces femeninas hablando en japonés, aunque de manera distorsionada. Al duplicar la velocidad del audio, los sonidos y voces se identifican mejor, revelando que un hombre parece contar números como 2, 3, 4 y 8. La secuencia numérica del título 23.432 terminado en 352 no produce un mensaje coherente con métodos de decodificación estándar. Esto sugiere dos posibilidades: el uso de un cifrado único y personalizado o métodos de cifrado más complejos como transposiciones o cifrados polialfabéticos. A pesar de nuestros esfuerzos, la transcripción no tiene sentido aparente, lo que añade un nivel de misterio e intriga adicional para la audiencia. También hemos encontrado teorías sin confirmar sobre posibles mensajes ocultos, como que la transcripción en realidad dice: reunión en el parque a las 11 en punto, traiga los documentos y prepárese para cualquier cosa. Pero no tienen suficiente evidencia para ser consideradas verídicas. Ahora vamos a analizar el siguiente video del canal 3121, que ha llamado la atención por su peculiar uso de música y efectos visuales. La primera canción utilizada es Altered State Instrumental Sleeping Music, aunque con cierta distorsión que la hace única en comparación con el original. Comparando los espectrogramas, podemos ver una similitud notable. La música en el video tiene una frecuencia y tonalidad que recuerdan a la de los vídeos de meditación o música ambiental, complementada por sonidos de fondo como ruidos de puertas. Es como si hubieran tomado la canción Clams Casino, I'm God, y la hubieran ralentizado considerablemente. Este uso de música ralentizada y distorsionada, combinado con efectos sonoros de fondo, crea una atmósfera envolvente y ligeramente inquietante. En cuanto al apartado visual, el video presenta una estela de colores que oculta secuencias o imágenes detrás de ella, pero es imposible distinguir de quién o qué se trata. El efecto parece ser un shade de un fluido abstracto con colores predominantes como rosa, violeta, verde, amarillo y otras tonalidades. Estos colores, como el rosa, violeta, verde, entre otros, tienen significados profundos asociados con la espiritualidad y las emociones, como el amor, la intuición, la sanación, la alegría, la calma y la confianza. Entonces te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver todo este tema de los colores, la espiritualidad y demás? Bien, para entender esto, debemos pasar a la sección de los comentarios del video. Este es uno de los vídeos más vistos y comentados del canal, con una notable cantidad de comentarios relacionados con el espiritualismo, Dios y otro tipo de religiones y creencias. El algoritmo de YouTube parece haber impulsado su visibilidad entre los usuarios interesados en contenido espiritual y de meditación, lo cual explica su popularidad. Para entender el éxito de este canal, es esencial conocer cómo funciona el algoritmo de YouTube. Este algoritmo recomienda vídeos basándose en varios factores clave. Tiempo de visualización.
interacciones como me gusta, comentarios y compartidos. Tasas de clics, las preferencias y el comportamiento previos de los usuarios. Este video en particular, con sus elementos visuales y sonoros únicos, resonó profundamente con una audiencia interesada en la espiritualidad y la meditación, generando un alto nivel de engagement. El algoritmo de YouTube detectó este aumento en la actividad y comenzó a recomendar el video a más usuarios. Gracias a esto, un canal que durante más de 12 años tuvo solo unos 60 suscriptores y pocas visitas, en solo unos meses creció a más de 20.000 suscriptores y miles de visitas en cada video. Daré un breve resumen del resto de sus vídeos, ya que no encontré nada que sea realmente significativo o misterioso más allá del contenido que ya se muestra y los textos indescifrables. Video 324. Un video de 24 segundos que muestra una máscara teatral con efectos y música inquietante. No hay mucho más que añadir. Video 213. Usa fragmentos del video Fall Ride on the Space Shuttle Boosters con audio distorsionado. Video 412-13-53-52-15, frecuencias visuales del pájaro Kawaii-o. El canto del último pájaro kawaii, grabado en 1987, acompañado de un espectro de sonido. Video 165. Imágenes abstractas que podrían representar pliegues cerebrales y rostros distorsionados, relacionadas con la música sobre la pérdida de memoria y la demencia. Video 315. Utiliza fragmentos de astronomía y astronautas. Es una temática recurrente en varios vídeos del canal. Video 234. Muestra visuales distorsionadas con fragmentos legibles de mujeres sonriendo, acompañado de una canción de The Cardigan. Video 342. Contiene un mensaje en el video que no se ha podido descifrar. Video 124. No tiene edición visual, pero resulta bastante aterrador por su contenido. Video 342. Otro video con temática de astronautas y un posible QR largo. Video 315. Contiene números inusuales, posiblemente cifrados. Puede tener elementos generados por IA, pero probablemente es trabajo manual del autor. Aunque estos vídeos tienen más de 8 años y son descartados de ser hechos con IA, ya que es algo que usualmente creemos que es muy nuevo, pero hay que recordar que en 2015, Google utilizó tecnología de inteligencia artificial para replicar objetos y lugares, con resultados bastante aterradores, algo completamente distinto a lo que pueden generar hoy en día. Video 544.231. Este video incluye una posible pista de descifrado, pero la certeza es incierta. Video 58E. Tienen títulos y descripciones diferentes con vídeos cifrados, pero parecen estar borrados o privados. Video 124. Muestra un fragmento de la película The Seventh Seal de Ingmar Bergman. Video 132. Utiliza The Disintegration Loops de William Basinski como música de fondo. El contenido del canal 312 es particularmente recomendado por el algoritmo de YouTube durante las horas de la madrugada. Esta estrategia no es casual. Durante estas horas, la audiencia que consume contenido en la plataforma suele buscar vídeos que sean intrigantes, misteriosos o que perturben la rutina diaria. Los vídeos de 312, con su atmósfera inquietante y contenido críptico, se alinean perfectamente con las preferencias de este tipo de espectadores nocturnos. Además, el ambiente nocturno potencia la experiencia de visualización de estos vídeos, amplificando la sensación de misterio y desconcierto. Un canal de Discord denominado Soxo ha sido identificado como relacionado con el caso de 312.
Este canal contiene mensajes cifrados y contenido extraño que podrían estar vinculados con los vídeos y el propósito del canal de YouTube. La presencia de mensajes cifrados en Discord sugiere una comunidad dedicada a desentrañar los misterios que el canal presenta, fomentando la colaboración entre usuarios para resolver los enigmas. Un aspecto peculiar del canal 312 es la frecuente eliminación de comentarios en sus vídeos. Esta práctica podría tener varios propósitos: mantener el misterio, evitar la revelación de pistas clave demasiado pronto o controlar la narrativa en los comentarios. La eliminación de comentarios podría también ser un mecanismo para filtrar información y asegurarse de que solo los usuarios más dedicados y atentos puedan seguir el hilo de los enigmas propuestos. Los vídeos más recientes del canal suelen ser publicados en los últimos días del mes. Esta periodicidad genera expectación entre los seguidores, quienes anticipan nuevas pistas y contenidos justo antes del inicio de un nuevo mes. Según este patrón, se espera que el siguiente video se publique el 31 de abril, potencialmente ofreciendo nuevas pistas o enigmáticos contenidos que alimenten el misterio del canal. Este ciclo de publicaciones puede ser una estrategia para mantener a la audiencia comprometida y en constante espera de nuevos materiales. El canal 312 presenta similitudes y diferencias con el enigmático Cicada 3301. Al igual que Cicada 3301, el canal utiliza mensajes cifrados y contenido críptico que desafían a los espectadores a descifrar códigos y encontrar significados ocultos. Sin embargo, a diferencia de Cicada 3301, que tenía instrucciones claras y un propósito rotundo de descifrar el código para avanzar en el enigma, 312 no ofrece instrucciones específicas ni un propósito aparente. Esto hace que el canal sea más abierto a la interpretación y elucubración, dejando a la audiencia en una búsqueda constante de significado sin una meta clara a alcanzar. El canal de YouTube Raw Street Noise, dedicado a la música rock y metal, siempre incluye en sus créditos a un misterioso glitch artist. Este artista es posteriormente mencionado por su nombre en YouTube como 312. Además, otro colaborador frecuente en los créditos es Nicholas Broad. Aquí surge una teoría interesante: el canal 312 podría ser en realidad un canal artístico. Este canal, con su enfoque en contenido misterioso y perturbador, podría estar utilizando estas técnicas para expresar ideas o proyectos de una forma única y llamativa. La vinculación con el canal Raw Street Noise sugiere que el usuario detrás de 312 tiene habilidades en la edición de video y efectos visuales, habilidades que ha aplicado en los vídeos musicales de esta banda de rock. Los efectos y la estética observados en los vídeos de Raw Street Noise son muy similares a los de 312, lo que refuerza la idea de que la misma persona podría estar detrás de ambos. En cuanto a Nicholas Broad, podemos descartarlo como la misma persona que 312. La banda de música confirma que son individuos distintos, y una revisión del perfil de Nicholas Broad muestra que se dedica a crear obras de arte como logos y pinturas, diferentes del estilo perturbador de 312. Un punto interesante es que todos estos canales están basados en Suecia. Esto sugiere que 312, Nicholas Broad y la banda Raw Street Noise podrían ser amigos o al menos colaboradores cercanos que ahora trabajan en conjunto. Es posible que el canal 312 haya regresado después de años de inactividad como una forma de publicitar a esta banda de música, utilizando su estilo único para atraer la atención. Además, si buscamos las coordenadas 312 en Google Maps, nos lleva a un lugar aparentemente misterioso en Siria. Esto podría ser una simple coincidencia o quizás ocultar algo más profundo. Siria es conocida por tener lugares siniestros como cuevas en los desiertos, que han sido el escenario de numerosos mitos y leyendas. Este detalle añade otra capa de misterio al canal y podría ser parte de la narrativa enigmática que el creador está construyendo. Aunque esta teoría es plausible, aún es temprano para confirmar su veracidad. Necesitamos observar cómo evoluciona el contenido del canal y cuál es su verdadero propósito. Podría ser que 312 esté utilizando su plataforma para más que solo publicidad, quizás como una forma de explorar y expresar su arte de una manera que desafía las convenciones y atrae a una audiencia específica. En conclusión, el canal 312 ha captado la atención de muchos por su contenido enigmático y perturbador.
Aunque comenzó con solo 60 suscriptores, su popularidad explotó gracias al algoritmo de YouTube, que lo recomendó en horarios nocturnos, ideales para atraer a quienes buscan contenido extraño. La posible conexión con el canal de música Raw Street Noise sugiere que 312 podría ser un proyecto artístico, utilizando efectos visuales y edición única para crear una experiencia inmersiva. La participación de Nicholas Proad y la confirmación de que son personas distintas refuerzan la idea de un grupo de artistas colaborando. Otros canales que afirman estar vinculados a 312 pueden ser genuinos o simplemente estar aprovechando su popularidad. En mi opinión, probablemente se trate de un proyecto artístico más que de algo realmente siniestro. Sin embargo, es importante seguir observando cómo evoluciona para descubrir nuevas pistas. Muchas gracias por acompañarme en esta investigación. Es la primera vez que me adentro en un caso como este, así que es posible que me haya salteado algunos detalles o que haya omitido ciertos puntos. A pesar de eso, espero que lo hayan disfrutado y que les haya parecido interesante. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar qué opinan de este caso. Hasta la próxima.